Hay una noche que nadie predica. Y no es la noche de la cruz, porque esa ya te la han contado 1000 veces. Tampoco es la madrugada del domingo con la piedra rodada y el sepulcro vacío, porque esa la conoces de memoria. Pero hay una noche en medio, la noche más larga de la historia de Dios, de la que casi nadie te ha dicho la verdad. Y yo necesito hablarte de esa noche, porque llevo semanas despertándome a las 3 de la mañana pensando en ella, porque esa noche, esa oscuridad, se parece demasiado a lo que tú estás viviendo ahora mismo, a ese peso en el pecho que no se quita ni con oración, a ese cansancio que ya no es del cuerpo, sino de algo más adentro, más abajo, un cansancio que duermes y no se va. Fíjate lo que te voy a decir y ponme atención desde ahora. Hay un momento entre la cruz y la resurrección donde todo se detuvo, donde el cielo se cayó, donde los discípulos no sabían si lo que habían vivido los últimos 3 años había sido verdad o había sido un sueño. Y en ese silencio, en ese sábado que la iglesia llama santo, pero que para los que lo vivieron fue el día más aterrador de sus vidas, están escondidos 11 secretos que pueden explicarte por qué llevas meses sintiendo que Dios te dejó hablando sola. Lo que el Señor me puso en el corazón esta noche tiene 3 raíces que nadie te ha explicado juntas. Y la tercera, te lo digo desde ahora, va a cambiar la manera en que oras a partir de mañana. Porque el sábado santo no es un día vacío entre 2 días importantes. Es el día donde Dios te enseña qué hacer cuando sientes que todo se derrumbó y la respuesta todavía no llega. Y si hay algo que tú necesitas saber esta noche, sea que me estés escuchando en tu cama, en tu cocina, en la sala con el volumen bajo para no despertar a nadie, es que ese sábado que estás viviendo tiene un domingo. Pero no vamos a llegar ahí todavía. Primero necesitas entender por qué el sábado duele tanto. Antes de seguir, déjame darte algo que vas a necesitar para el resto de esta plática. Y es un dato que a mí me dejó sin dormir cuando lo descubrí. El viernes, cuando bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo pusieron en el sepulcro, había un grupo de mujeres mirando. El Evangelio de Marcos lo dice clarito. Estaban ahí María Magdalena y María, la madre de José, observando dónde lo ponían. No se fueron, no corrieron como los discípulos, se quedaron mirando con los ojos rojos y las manos vacías, se quedaron viendo cómo ponían la piedra sobre la entrada de la tumba. ¿Y sabes qué es lo que más me rompe el corazón de esa imagen? Que esas mujeres ya sabían que no podían hacer nada. El cuerpo ya estaba envuelto en lienzos, la piedra ya estaba puesta, los soldados ya iban a llegar y sin embargo se quedaron paradas ahí, mirando lo que no podían cambiar. ¿Te suena conocido? Porque yo conozco a muchas mujeres que hacen exactamente lo mismo. Se quedan velando lo que ya no pueden arreglar. Se quedan despiertas a las 3 de la mañana cuidando con los ojos algo que solo Dios puede mover. Se quedan sentadas en la cocina cuando la casa ya está dormida, mirando la puerta por donde se fue un hijo que no ha regresado y no se van a dormir. No porque tengan esperanza, sino porque no saben qué otra cosa hacer con el amor que les queda. Y aquí viene el primer secreto del sábado santo que nadie te contó. El sábado no empezó el sábado, empezó el viernes a las 6 de la tarde. En la tradición judía, el día nuevo comienza cuando se pone el sol. El sábado santo empezó en la oscuridad. No empezó con la primera luz del amanecer. Empezó con la última sombra de la tarde. Y eso quiere decir algo enorme para ti esta noche. Porque si tú estás en un momento de tu vida donde todo parece oscuro, donde no ves el camino, donde la respuesta de Dios parece que se perdió en el correo, quizá no estás al final de algo, quizá estás al principio de algo que todavía no puedes ver.
El sábado de Dios no empieza con claridad. Empieza exactamente donde tú estás ahora, en la oscuridad. Y la oscuridad no es el enemigo. A veces la oscuridad es el vientre donde Dios está gestando lo que viene. Quiero contarte de una mujer, se llamaba Esperanza, y ese nombre era lo más irónico que puedas imaginar, porque llevaba 2 años sin sentir ni una gota de lo que su nombre prometía. Esperanza tenía 63 años. Había criado 4 hijos con sus propias manos. Había enterrado a su esposo hacía 6 años, un martes de octubre, que ella todavía siente como si hubiera sido ayer, porque hay días que se te clavan en el cuerpo y no salen nunca. La última vez que su hijo menor le habló fue en una discusión por teléfono que terminó con un portazo que ella escuchó a 300 kilómetros de distancia. El sonido de esa puerta cerrándose se le quedó pegado en el oído como una campana que no deja de sonar. Esperanza se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Ponía café, barría la cocina, sacudía la sala, pasaba el trapo por la mesa. Antes de que saliera el sol, la casa ya estaba impecable, limpia por fuera, pero por dentro no había escoba que pudiera barrer lo que ella cargaba. Un dolor que no se ve, una angustia que no tiene nombre, un peso en el pecho que el doctor no encuentra en ninguna radiografía. Un domingo puso el lugar de su hijo en la mesa, como siempre. El plato, el vaso, la servilleta doblada como a él le gustaba, con la esquina hacia arriba, se sentó a comer sola, y cuando miró ese plato vacío, cuando el silencio de la casa le devolvió el sonido de su propia masticación como un eco cruel, supo que algo se había roto por dentro de una manera que ella no sabía cómo arreglar. Hay alguien que me está escuchando y sabe exactamente de qué estoy hablando. Alguien que tiene una silla vacía en su mesa, una cama tendida que nadie descendió, un número en el teléfono que ya no contesta. Y lo más duro no es la ausencia, lo más duro es la costumbre de la ausencia. Es que tu mano todavía pone ese plato sin que tú se lo ordenes. Es que tu cuerpo todavía gira hacia esa puerta cuando escucha un ruido, esperando que entre alguien que no va a entrar. El cuerpo recuerda más que la mente. Y el cuerpo de una madre nunca olvida a un hijo. Nunca. Y lo que hizo después es exactamente lo que hace casi toda mujer que siente que Dios se quedó callado. Empezó a buscar respuestas en todos lados. Fue con una vecina que le dijo que tenía que hacer una limpia en la casa, que el ambiente estaba cargado. Fue con otra que le dijo que alguien le había hecho algo, que le habían puesto algo en la puerta. Compró unas hierbas que le dijeron que protegían. Puso cosas detrás de la puerta principal que le prometieron que cerraban el paso al mal. Colgó no sé qué en la ventana del cuarto del hijo que se fue. Y por un tiempo, y esto es lo que necesitas entender bien, ponme atención, por un tiempo sintió alivio, sintió que estaba haciendo algo que no estaba de brazos cruzados, y ese alivio la hizo seguir, porque cuando tienes miedo y alguien te da algo que hacer con las manos, el cuerpo se calma, la mente se distrae, la angustia baja un poquito. Pero calma no es lo mismo que paz. La calma se acaba cuando te acuestas y cierras los ojos y la almohada te devuelve tus propios pensamientos. La paz de Dios, no. La paz de Dios se queda cuando todo lo demás se va. Y Esperanza todavía no sabía la diferencia. Aquí está el segundo secreto del Sábado Santo. Y este es el que más nos duele, porque nos pone un espejo enfrente. Durante ese sábado, los discípulos hicieron exactamente lo que hizo Esperanza. Buscaron alivio donde pudieron. Pedro se escondió, Juan se encerró, los otros cerraron puertas con llave, nadie oró, nadie cantó. Nadie abrió las Escrituras para buscar una promesa. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el dolor es tan grande,
lo primero que se rompe no es la fe en que Dios existe. Esa se queda, porque esa es la fe del cuerpo, la que aprendiste de niña, la que traes pegada como el acento de tu tierra. Lo que se rompe es la fe en que Dios va a hacer algo con tu situación específica. Y eso es exactamente lo que tú sientes cuando oras por tu hijo y pasan los meses y no ves cambio. Cuando oras por tu salud y el dolor sigue ahí cada mañana como un inquilino que no se quiere ir. Cuando oras por tu casa y la angustia sigue durmiendo en tu almohada como si pagara renta. No dejas de creer en Dios. Dejas de creer que Dios va a intervenir en lo tuyo. Y esa es la herida más solitaria que puede tener una mujer de fe, porque es una herida que no puedes contarle a nadie. Si le dices a la gente de la iglesia, ya no estoy segura de que Dios me escuche, te van a mirar como si estuvieras enferma. Entonces te la guardas, y una herida que te guardas se infecta. Pero ¿sabes qué estaba pasando ese sábado que los discípulos no sabían? Que las mujeres que miraban la tumba no podían ver. Aquí viene el tercer secreto, y este es el que te prometí que iba a cambiarte la manera de orar. La primera carta de Pedro, capítulo 3, dice algo que a mí me dejó sin aire la primera vez que lo entendí de verdad. Dice que Cristo, después de morir en la cruz, fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Detente un segundo y piensa en lo que eso significa. Mientras los discípulos lloraban creyendo que todo había terminado, mientras las mujeres preparaban especias para ungir un cuerpo muerto, mientras el mundo entero pensaba que la muerte había ganado y que Dios había perdido, Jesús estaba trabajando. No estaba descansando en la tumba. No estaba esperando a que pasaran los 3 días como quien espera el camión. Estaba haciendo lo que nadie podía ver, en un lugar donde nadie podía entrar, rescatando lo que el mundo entero había dado por perdido. El silencio de Dios no era silencio, era una operación secreta. Y ese es el secreto que cambia tu oración esta noche. Mientras tú crees que Dios está callado, Dios está trabajando en los lugares donde tú no tienes acceso, en el corazón de tu hijo que no te contesta el teléfono, en la mente de tu nieto que dice que no cree y que la iglesia es cosa de viejas, en esa situación de tu casa que lleva meses igual y que parece que no tiene salida, Dios no está callado, está haciendo lo que hizo el Sábado Santo, trabajando en lo invisible mientras tú lloras en lo visible. Y el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Es Dios trabajando tan profundo que tú no alcanzas a escucharlo. Quiero que esa frase se te grabe. El silencio de Dios no es un no, es un todavía estoy trabajando. Pero necesito que entiendas por qué esto es tan difícil de creer cuando estás en medio del dolor. Porque la cabeza lo entiende, pero el corazón a las 3 de la mañana no quiere teología. El corazón quiere una señal, un abrazo, una voz que le diga, aquí estoy. Hay una historia en la Biblia que necesitas escuchar esta noche. El profeta Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, y el rey de Siria había mandado un ejército entero a rodearlo de noche. Caballos, carros de guerra, soldados por todos lados. Cuando el siervo de Eliseo se despertó tempranito y abrió la puerta y vio aquel ejército cubriendo los montes, le entró un terror que le tembló hasta los huesos. Corrió a donde estaba Eliseo y le dijo con la voz quebrada, «Señor, ¿qué vamos a hacer?» Y fíjate lo que le contestó Eliseo. No le dijo, «Tranquilo, ten fe». No le recitó un salmo. Le dijo algo que suena a locura. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo habrá pensado que Eliseo estaba delirando. Eran solo ellos dos. ¿Cómo iban a ser más? Y entonces Eliseo oró. Pero no oró para que Dios mandara ángeles. Los ángeles ya estaban ahí. Oró para que el siervo pudiera verlos. Dijo,
Señor, te pido que le abras los ojos para que vea. Y cuando Dios le abrió los ojos a aquel hombre, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército de luz que llevaba ahí toda la noche, pero que él no podía ver. ¿Entiendes lo que eso quiere decir para tu vida esta noche? No necesitas que Dios mande protección a tu casa. La protección ya está ahí. Lo que necesitas es que Dios te abra los ojos para que la veas. Y a veces Dios no te abre los ojos de golpe, como si prendiera una lámpara. A veces lo hace poquito a poquito. Te lo muestra con una frase que alguien te dice sin saber por qué. Con un sueño que te despierta en la madrugada con el corazón latiendo fuerte pero sin miedo, sino con una claridad que no puedes explicar. Con un versículo que leíste 100 veces pero que hoy, justamente hoy, te pega diferente, como si alguien hubiera subrayado las palabras solo para ti. Ese es Dios abriéndote los ojos. Y si tú estás escuchando esto a esta hora, con la casa en silencio y el mundo dormido, es porque Dios decidió que esta noche te tocaba ver lo que no habías visto. Yo conocí a una mujer, y te cuento esto rápido porque necesito que entiendas algo antes de seguir, que llevaba 7 años orando por su nieto. 7 años. Su nieto se había ido de la casa a los 17 y esa mujer oraba todas las noches arrodillada en el cuarto que él había dejado vacío. Pasaba la mano por la almohada y decía su nombre, nada más. Solo su nombre. Y un día, después de 7 años, el nieto apareció en la puerta. No llamó antes, no avisó. Tocó el timbre un domingo en la mañana con una maleta en una mano y un niño en la otra. Un bisnieto que ella no conocía. Y cuando ella le preguntó por qué había vuelto, ¿sabes lo que le contestó? Le dijo, abuela, no sé explicártelo. Hace unos meses empecé a sentir algo raro, como una voz que no era voz, como algo que me jalaba para acá. No podía dormir. Y una noche soñé con tu cocina, con el olor de tu café, y supe que tenía que volver. 7 años de oración. Y el nieto sintió el jalón sin saber de dónde venía. Eso es lo que Dios hace en el silencio. Trabaja en el corazón de la persona por la que tú oras, tan suavecito que esa persona ni siquiera sabe que es Dios. Solo siente un jalón. Una nostalgia que no se explica. Un sueño con el olor de la cocina de su abuela. Y un día, sin avisar, toca la puerta. No te digo esto para prometerte una fecha. No sé cuándo va a pasar en tu caso. Pero sí te digo que las oraciones de una madre y de una abuela no se pierden, se acumulan. Se van guardando en el cielo como monedas, en una alcancía que solo Dios sabe cuándo va a abrir. Volvamos a Esperanza, porque su historia no termina donde la dejamos. Esperanza siguió con las hierbas y las cosas detrás de la puerta y los remedios que la vecina le había dado, y por un tiempo la casa pareció más tranquila. Los ruidos de la noche pararon, la angustia bajó un poco. Ella pensó que estaba funcionando. Pero fíjate que dije pareció, porque la tranquilidad que ella sentía era como la calma de una olla que tapaste con la tapa bien apretada. Por fuera se ve quieta, pero adentro el agua sigue hirviendo. La presión sigue subiendo y si no la destapas a tiempo, revienta. Y un día la olla reventó. Le empezaron unas pesadillas que no la dejaban en paz. Se despertaba a las 2, a las 3 de la mañana, empapada en sudor, con una angustia en el pecho como si alguien le hubiera puesto una piedra encima. No podía respirar bien. Los latidos le sonaban en los oídos. Fue al doctor, le hicieron estudios, le revisaron el corazón, los pulmones, la presión, la sangre. Le dijeron, señora, usted no tiene nada. Y ella salió de ese consultorio más asustada que cuando entró. Porque si el cuerpo no tenía nada,
Entonces lo que le pasaba venía de un lugar que los doctores no podían tocar, y esa idea le dio más miedo que cualquier diagnóstico. Y aquí viene el cuarto secreto del Sábado Santo. Cuando los discípulos estaban encerrados ese sábado, el Evangelio de Juan dice algo que parece un detalle menor, pero que es enorme. Dice que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Las puertas cerradas, esas puertas son un símbolo que Dios dejó ahí para que tú lo entendieras 2000 años después. Porque hay puertas que tú cierras creyendo que te proteges, y lo que en realidad haces es encerrarte con tu propio dolor. Te encierras con la angustia. Te encierras con el rencor contra esa persona que te lastimó. Te encierras con la culpa de lo que hiciste o dejaste de hacer. Te encierras con el miedo a que tus hijos repitan tus errores. Y afuera, del otro lado de esa puerta que tú cerraste con tus propias manos, Dios está parado. No golpeando, no gritando, no amenazando, esperando, con una paciencia que no se parece a nada que tú hayas visto en la tierra. Porque Dios nunca tira una puerta abajo, toca y dice con esa voz que solo se escucha cuando todo lo demás se calla: cuando estés lista, yo estoy aquí. ¿Te acuerdas lo que pasó el domingo de resurrección? Jesús resucitó y fue directamente a buscar a esos hombres que se habían encerrado por miedo, y no tocó la puerta, no la tumbó. Apareció en medio de ellos, atravesó las paredes, ignoró los cerrojos, se paró en medio del cuarto como diciendo: ¿de verdad pensaron que una puerta de madera me iba a detener? ¿Sabes lo que eso me dice a mí? Que ni tus puertas cerradas ni tus muros de miedo pueden detener a Dios cuando decide visitarte. Tú puedes cerrar todo, puedes encerrarte en tu desconfianza, en tu amargura, en tu cansancio de tanto orar sin ver resultados. Pero si Dios decide entrar, entra. Y lo primero que les dijo a esos discípulos muertos de miedo no fue por qué cerraron la puerta, no fue porque no creyeron. Lo primero que les dijo fue: paz a ustedes. No les reclamó, no les señaló, les dio paz. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo esta noche. No viene a reclamarte por las puertas que cerraste, viene a darte paz adentro de la habitación donde te encerraste. Pero antes de llegar a la paz, necesito hablar de algo que duele. Y te pido que no me sueltes aquí. Lo que voy a decir lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no la va a llevar a donde ella cree. Lo digo porque te quiero, no porque te juzgo. El quinto secreto del Sábado Santo es este: mientras Jesús estaba en el sepulcro, los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a buscar a Pilato y le pidieron que pusiera guardias en la tumba. ¿Y sabes por qué? Porque recordaron que Jesús había dicho: al tercer día resucitaré. Detente ahí un momento. Los enemigos de Jesús recordaron su promesa mejor que sus propios amigos. Los que lo odiaban tenían más presente lo que él había dicho que los que lo amaban. Los discípulos que caminaron con él 3 años, que lo vieron hacer milagros, que lo escucharon decir con su propia boca: al tercer día resucitaré, lo olvidaron. Pero los fariseos, que lo querían destruir, no lo olvidaron ni un segundo. ¿Y sabes qué me dice eso? Que a veces el enemigo de tu alma conoce mejor las promesas de Dios sobre tu vida que tú misma. Por eso ataca con tanta precisión. Por eso sabe exactamente dónde pegarte. Por eso te manda el insomnio justo cuando estás empezando a tener paz. Por eso pone conflicto en tu familia justo cuando empezabas a sanar. Por eso te manda pensamientos de duda justo cuando estás arrodillada orando. Porque sabe lo que viene para ti. Sabe lo que Dios ya declaró sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre ese negocio que no arranca, sobre esa enfermedad que no se va. Y si no le tuviera miedo a lo que Dios va a hacer con tu historia, no se molestaría en poner guardias y piedras y miedos y pesadillas para que tú no llegues a tu domingo. Piensa en esto. ¿Por qué el enemigo iba a gastar su tiempo contigo si no fueras peligrosa para él? No se pelea con las que ya se rindieron, se pelea contigo porque todavía estás de pie,
porque todavía oras, porque todavía lloras frente a Dios. Y una mujer que llora frente a Dios es más peligrosa que un ejército entero, porque sus lágrimas se convierten en armas que el enemigo no sabe cómo esquivar. Y aquí necesito ser directa contigo, porque este es el sexto secreto y es el que más nos confronta a todas. A veces somos nosotras mismas las que ponemos guardias en la entrada de nuestra propia resurrección. Guardias de orgullo. Yo no necesito que nadie me ayude, yo sola puedo. Guardias de rencor. Esa persona no merece que yo la perdone después de lo que me hizo. Guardias de miedo. Si perdono, me van a volver a lastimar. Guardias de costumbre, prácticas que traemos de años, de décadas, cosas que vimos hacer a nuestras mamás y a nuestras abuelas y que nunca cuestionamos porque se sentían normales. Y no lo hiciste por maldad, escúchame bien, que esto es importante. No lo hiciste por maldad. Lo hiciste porque tenías miedo y nadie te explicó que había otro camino. Lo hiciste porque estabas sola con tu dolor y agarraste lo primero que encontraste para no ahogarte. Nuestras abuelas no mezclaron estas cosas por ignorancia. Lo hicieron porque les tocaron tiempos durísimos, porque cargaron con familias de 8 y 10 hijos sin ayuda de nadie, porque agarraban fuerza de donde podían porque la alternativa era quebrarse. Y Dios honra ese corazón. Dios ve la intención detrás de cada error, pero a ti, hoy, te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno de esa herencia y soltar lo que nunca debió estar ahí. No para avergonzar a tus abuelas, para liberarte tú. Esperanza lo entendió una noche de marzo. Llevaba semanas sin dormir, más de 2 horas seguidas. El cuerpo le dolía en las rodillas, en la espalda baja, en las manos que antes podían amasar y torcer y cargar, y que ahora le dolían hasta para abrir un frasco. Las manos le temblaban cuando servía el café en la mañana, y una madrugada, a las 3 y algo, se despertó como siempre con esa piedra en el pecho. Pero esa noche, en lugar de quedarse acostada llorando con la cara metida en la almohada, se levantó. Caminó descalza por el pasillo. Fue a la cocina. Prendió la luz, esa luz amarilla que hace que la cocina a las 3 de la mañana se vea como el único lugar seguro del mundo. Se paró frente a la estufa, apoyó las manos en la barra y dijo en voz alta, con la voz ronca y los ojos hinchados: Señor, ya no puedo sola, ya no tengo fuerzas, ya no sé qué es mío y qué no es mío, no sé si lo que siento es cansancio o es algo más, pero lo que sí sé es que esta casa es tuya, yo te la entregué el día que me mudé aquí, y si esta casa es tuya, todo lo que no venga de ti se tiene que ir ahora, esta noche, de mi casa y de mi cuerpo. No fue una oración de iglesia, no fue una oración que sacó de un libro, fue una oración de cocina a las 3 de la mañana con los pies descalzos en el piso frío y el pelo revuelto y los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Y fue la oración más poderosa que esa mujer hizo en 63 años de vida. Y aquí viene el séptimo secreto. ¿Sabes qué es lo que nadie predica del Sábado Santo? Que fue un día de silencio total, absoluto. No hubo milagros, no hubo señales, no hubo voz del cielo, no hubo ángeles apareciendo en sueños, no hubo columnas de fuego, ni mares abriéndose, ni muros cayendo. Fue el único día de toda la historia de la salvación donde Dios no hizo nada que los ojos humanos pudieran registrar. Nada. Y eso nos desespera, porque somos una generación acostumbrada a las respuestas inmediatas. Oras si quieres ver algo ya, declaras y esperas el cambio para mañana. Ayunas 3 días y si no pasa nada sientes que hiciste mal el ayuno. Y cuando Dios se calla, cuando pasan los días y las semanas y los meses y tú sigues orando y la situación sigue igual, sientes que te abandonó. Pero el silencio de Dios el Sábado Santo no era abandono, era gestación.
Era como la masa que dejas reposar en la cocina tapada con un trapo húmedo para que el pan crezca. Tú la miras desde afuera y no ves nada. La masa parece igual, no se mueve, no hace ruido, pero adentro las levaduras están trabajando. Adentro algo se está transformando que tus ojos no pueden ver todavía. Y si tú metes la mano y la destapas antes de tiempo, si abres el horno antes de que la temperatura haga lo suyo, echas a perder exactamente lo que Dios estaba cocinando en el silencio. A veces Dios te pide que esperes, no porque no le importa, sino porque lo que está preparando necesita tiempo. Y tú no puedes apurar a Dios igual que no puedes apurar el pan. Hay alguien escuchándome esta noche que lleva meses orando por algo y no ha visto ni una señal, ni una. Y ha empezado a pensar que quizá está orando mal, que quizá hay un pecado que no ha confesado y por eso Dios no la escucha, que quizá las oraciones de las demás llegan, pero las suyas se quedan atrapadas en el techo de su cuarto. Y yo necesito decirte algo que quizá nadie te ha dicho. Tus oraciones sí llegan, cada una. Y Dios no tiene favoritas. No escucha más a la que ora bonito que a la que ora con mocos y con gritos. No escucha más a la que ayuna 3 días que a la que solo puede decir, ayúdame Señor entre dientes mientras lava los platos. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando tú ya no tienes palabras, cuando el dolor es tan grande que lo único que sale de tu boca es un quejido, el Espíritu Santo agarra ese quejido y lo traduce al idioma del cielo. Y esa oración sin palabras llega más alto que el sermón más elocuente. ¿Te acuerdas de Ana? La mujer que fue al templo a pedir un hijo y que oraba moviendo los labios sin que saliera sonido. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba borracha. La juzgó, la señaló, le dijo que dejara de tomar. Y Ana tuvo que explicarle, no estoy borracha, Señor. Lo que pasa es que mi dolor es tan grande que ya no me salen las palabras. Piensa en eso un segundo. El sacerdote más importante de Israel, el hombre que se suponía que entendía de Dios más que nadie, no pudo reconocer la oración más sincera que se había hecho en su templo. La confundió con borrachera. ¿Sabes lo que eso me dice? Que a veces la gente más religiosa es la que menos entiende tu dolor. Que a veces los que deberían consolarte son los que te juzgan. Y que Dios no necesita que nadie valide tu oración para escucharla. Ana salió de ese templo señalada por el sacerdote y Dios le concedió lo que pedía. Porque Dios no mira la forma de la oración, mira el corazón que la hace. Y si alguien te ha hecho sentir que tus oraciones no son suficientes, que no oras lo suficiente, que no ayunas lo suficiente, que no das lo suficiente, que no lloras lo suficiente, quiero que sepas que esa voz no es de Dios. Dios nunca te dice que no eres suficiente. Dios te dice, ven como estás, con lo que traes, con lo que te queda, con las manos vacías si es necesario, pero ven. El octavo secreto tiene que ver con algo que casi nadie nota en los evangelios. Cuando las mujeres fueron al sepulcro el domingo bien tempranito, antes de que saliera el sol, fueron a ungir un cuerpo muerto. Marcos lo dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Llevaban perfumes, aceites, lo necesario para preparar un cadáver. Iban preparadas para la muerte, no para la vida. Iban a cuidar a un muerto, no a encontrarse con un vivo. Y sin embargo, fueron. A pesar de que estaban convencidas de que todo había terminado, a pesar de que no esperaban ningún milagro, a pesar de que iban cargando especias que se usan solo con los muertos, se levantaron cuando todavía estaba oscuro, prepararon lo que tenían con lo poco que les quedaba y caminaron hasta la tumba. ¿Sabes lo que eso me enseña? Que la fe no siempre es creer que va a pasar un milagro.
A veces la fe es simplemente ir, presentarte, hacer lo que puedes hacer con lo que tienes, aunque estés segura de que ya es demasiado tarde. A veces la fe es pararte de la cama cuando el cuerpo te pide quedarte acostada, ponerte los zapatos y hacer lo que te toca hacer ese día, aunque no esperes nada extraordinario. Eso es fe. Y Dios honró esa fe de presentarse con las manos llenas de especias para un muerto, porque las que fueron sin esperar nada fueron las primeras en ver la resurrección. No los apóstoles, no Pedro que prometió dar la vida por él, no Juan que se recostó en su pecho, las mujeres, las que fueron con las manos llenas de perfume para un cadáver se encontraron con un sepulcro vacío y dos ángeles de pie que les dijeron las palabras más hermosas de toda la Escritura. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esas manos que tú tienes hoy cansadas, adoloridas, con las articulaciones inflamadas, con la piel reseca de tanto lavar, de tanto limpiar, de tanto sostener a todo el mundo, esas manos son las que Dios va a usar. Esas manos que han amasado pan desde que eran jóvenes, que han lavado la ropa de hijos que ya crecieron, que han sostenido nietos dormidos contra el pecho, que han secado lágrimas ajenas y propias, que se han juntado miles de veces para orar en la oscuridad de un cuarto donde nadie las veía. Cada vez que esas manos se juntan para orar, el cielo entero se detiene a escuchar. Porque no hay poder en la tierra ni debajo de la tierra que se compare con el poder de una abuela que se arrodilla en su cuarto a las 3 de la mañana y dice el nombre de un hijo con los ojos cerrados y las manos juntas. Y aquí necesito hablarte del noveno secreto. Volvamos a Esperanza. Después de aquella oración en la cocina, Esperanza hizo algo que nadie le había dicho que hiciera. No fue a buscar otro remedio, no fue a preguntar qué más podía hacer. Agarró su Biblia, esa Biblia vieja, con las hojas amarillas y las esquinas dobladas, que le regaló su mamá cuando se casó. La abrió en el Salmo 91, ese que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, y empezó a leerlo en voz alta, no como rezo, no murmurando con la cabeza agachada. Lo leyó como declaración, con la espalda derecha, con la voz firme aunque le temblaba, fue al cuarto de su hijo, el vacío, el que tenía la cama tendida desde hacía meses sin que nadie la descendiera. Puso la mano sobre la puerta y leyó, no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. Fue a la sala, se paró en medio como si estuviera reclamando territorio y leyó, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Fue a la puerta de la calle, la abrió de par en par a las 3:30 de la mañana, con el frío de la noche entrando, y leyó hacia afuera, hacia la oscuridad, como si le hablara al enemigo a la cara. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Y luego hizo algo todavía más fuerte. Con una calma que no era suya, porque la calma a esa hora solo puede venir de Dios, agarró las hierbas, las cosas que le habían dicho que la protegían, lo que estaba detrás de la puerta, lo que colgaba de la ventana, lo juntó todo en una bolsa de plástico y lo sacó a la basura, no con enojo, no con urgencia, con la paz de quien sabe que ya no necesita muletas para caminar. Como quien saca del armario la ropa que ya no le queda y que lleva años guardando por si acaso, y parada junto al bote de basura, en la banqueta, con los pies descalzos y la madrugada entera rodeándola, dijo, Señor, a partir de este momento, el único que cuida esta casa eres tú, y el único que cuida a mis hijos eres tú, y lo que tú cuidas nadie lo puede tocar, no se fue todo de golpe. Necesitas saber esto porque nadie te lo dice. Los testimonios que escuchas en la iglesia siempre suenan limpios. Oré y Dios me sanó. Declaré y el milagro llegó. Pero la verdad es más complicada.
La verdad tiene noches donde la angustia quiso regresar, donde el pecho se apretó otra vez a las 2 de la mañana, donde el miedo tocó la puerta como un vecino insistente que no entiende que ya no es bienvenido. Pero cada vez que pasaba, Esperanza se levantaba, iba a la cocina, ponía las manos en la barra y decía: esta casa es tuya, Señor. Y yo no tengo miedo. Y cada vez era un poquito más fácil, cada vez el miedo duraba un poquito menos, cada vez la paz llegaba un poquito más rápido. 3 meses después de aquella madrugada en la cocina, Esperanza se despertó a las 3 de la mañana. Pero esta vez no sintió la piedra en el pecho, sintió algo diferente, sintió una paz que no podía explicar. Y se quedó acostada con los ojos abiertos en la oscuridad, y por primera vez en años la oscuridad no le dio miedo. Y en esa quietud, con la casa en silencio y el mundo dormido, Esperanza escuchó algo, no una voz, no un ruido, algo más suave que eso, algo que se sentía como un abrazo por dentro. Y supo no porque alguien se lo dijera, sino porque lo supo con la certeza con la que una madre sabe que su hijo tiene hambre, sin que el niño diga nada, supo que Dios estaba ahí, que había estado ahí todo el tiempo, que nunca se había ido. El noveno secreto del Sábado Santo es que ese día terminó. Parece lo más obvio del mundo, pero no lo es cuando estás viviéndolo. Porque cuando estás en tu sábado personal, sientes que no va a acabar nunca, sientes que la noche se va a quedar para siempre pegada a tu vida. Que la piedra del sepulcro es demasiado pesada y que nadie la va a mover. Y el Evangelio te dice una verdad que necesitas grabarte esta noche. Todo sábado tiene un domingo, todo silencio tiene una respuesta. Toda tumba tiene una piedra que va a rodar. El 10º secreto es quizá el más hermoso de los 11. Cuando Jesús resucitó, la primera persona a la que se le apareció, según el Evangelio de Juan, fue a María Magdalena. No a Pedro, que era el líder y que prometió dar la vida por él. No a Juan, que era el discípulo amado y que estuvo al pie de la cruz. A María, a una mujer que la sociedad había descartado, que cargaba un pasado que otros usaban para señalarla cada vez que pasaba por la calle, que estaba llorando sola frente a una tumba vacía porque ni siquiera le habían dejado el consuelo de cuidar al que amaba, y Jesús la llamó por su nombre. No le dijo mujer, no le dijo hija, le dijo María, una sola palabra, su nombre. Y con esa palabra le devolvió todo lo que la vida le había quitado: la dignidad, la identidad, la esperanza, el sentido. No le dio un sermón, no le explicó la teología de la resurrección, no le citó profecías cumplidas, le dijo su nombre, porque cuando Dios te llama por tu nombre, no necesitas que te explique nada más, solo necesitas saber que te conoce, que sabe quién eres, que sabe dónde te duele, que sabe cuántas noches llevas sin dormir, que sabe cuántas lágrimas has tragado para que nadie te vea llorar, que sabe el nombre de cada hijo por el que has orado y la fecha exacta de cada oración que hiciste creyendo que no servía para nada. Piensa en cuando tú misma te alejaste de tu mamá. Todas lo hicimos en algún momento. Hubo un tiempo en que no la llamabas tanto, en que sus consejos te fastidiaban, en que pensabas que ya sabías más que ella. ¿Te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa. Nunca olvidaste el olor de su cocina. Y un día volviste porque una hija siempre vuelve a donde está la comida caliente y los brazos abiertos. Tu hijo no se perdió, se fue. Y se fue con tu oración pegada a la espalda como una sombra que no lo va a soltar hasta que vuelva a cruzar esa puerta.
A veces la oración más poderosa por un hijo es sentarte en su cama vacía, pasar la mano por la almohada donde ya nadie duerme y decir solamente su nombre, sin pedir nada, sin reclamar nada, solo su nombre, dicho con todo el amor de una madre que no se rinde. Esta noche, mientras me escuchas, sea en tu cama con el volumen bajito, sea en la cocina con la estufa todavía tibia, sea en la sala con la televisión, como única compañía, Dios te está llamando por tu nombre. No con la voz de trueno que esperas, con la voz suave que usó con María en el jardín. Esa voz que suena a alguien que te conoce desde antes de que nacieras y que va a seguir conociéndote después de que todo lo demás se olvide. Y aquí viene el 11º secreto, el último, el que lo cambia todo. Mija, el sábado santo, mientras el mundo entero creía que Dios estaba muerto, la tierra guardó al Hijo de Dios en su vientre como una madre guarda a su hijo antes de que nazca. La tumba no era una tumba, era un vientre. La oscuridad no era un final, era el lugar donde se gesta la vida nueva. Y lo que salió de ahí, al tercer día, no fue un hombre revivido como Lázaro, que salió envuelto en vendas, todavía con olor a muerte. Lo que salió de ahí fue un hombre resucitado, transformado, glorificado, con un cuerpo que atravesaba paredes y que brillaba con una luz que no pertenecía a este mundo. La muerte lo recibió creyendo que había ganado, y Dios lo devolvió con todo el poder del cielo en las manos. Y eso que Dios hizo con su Hijo en la tumba es exactamente lo que está haciendo con tu situación en este momento. Eso que parece muerto en tu vida, tu relación con tu hijo, tu salud, tu paz, tu economía, tu fe, no está muerto, está en el vientre de Dios, está siendo trabajado, está siendo transformado en un lugar donde tú no puedes meter las manos y cuando salga no va a salir igual, va a salir resucitado, va a salir con una fuerza que ni tú ni yo podemos imaginar. Porque lo que Dios resucita no vuelve a morir. Y quiero decirte algo sobre ese cuerpo tuyo que tanto te preocupa. Porque yo sé que hay noches donde te miras las manos y ya no las reconoces. Donde te cuesta levantarte de la silla, donde las rodillas te suenan como puerta vieja cada vez que subes un escalón, donde sientes que el cuerpo te está traicionando, que se está poniendo en tu contra, que se está desmoronando pedazo a pedazo. Y a veces piensas, ¿para qué sigo orando si ni mi propio cuerpo me responde? Mija, ese cuerpo no es tu enemigo, ese cuerpo es santo. Ese cuerpo que parió hijos, que amamantó de madrugada con sueño y con frío, que cargó bolsas del mercado y nietos dormidos y cubetas de agua y el peso invisible de una familia entera. Ese cuerpo que ha rezado arrodillado en pisos fríos, que ha trabajado hasta que las manos se le partieron, que ha abrazado a gente que después se fue sin agradecer, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es una casa vieja, es un lugar donde Dios vive. Y si Dios vive ahí, cada dolor que sientes es un recordatorio de que estás viva, de que Dios todavía no ha terminado su obra en ti, de que cada latido es un sí del cielo que se repite 70 veces por minuto. El apóstol Pablo dijo algo que a mí me cambió la manera de ver mi propio cuerpo cansado. Dijo que llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Entiendes? Dios no escogió vasos de cristal para poner su tesoro, escogió barro. Escogió material frágil, material que se agrieta, que se rompe, que muestra el paso del tiempo. ¿Y sabes por qué? Para que cuando la luz salga de adentro del vaso, todo el mundo sepa que esa luz no es del barro, es de Dios. Tus grietas no son tu vergüenza, son el lugar por donde sale la luz de Dios. Te pido que hagas algo conmigo ahora. Si puedes, pon tus manos sobre tu pecho. Así una sobre la otra.
Siente tu corazón latiendo debajo de tus dedos. Ese latido es Dios diciendo, todavía no termino contigo. Todavía tengo planes. Todavía hay páginas que no has vivido. Cierra los ojos. Respira profundo. Jala el aire como si estuvieras jalando fuerzas del cielo. Suéltalo despacio, como si soltaras todo lo que has cargado sola durante meses, durante años. Y repite conmigo. No lo repitas de memoria ni de corrido. Dilo despacio. Dilo como si Dios estuviera sentado frente a ti en la mesa de tu cocina, mirándote a los ojos, esperando que le hablaras. Señor, perdóname porque tuve miedo y corrí para el lado equivocado. Perdóname porque cerré puertas que tú querías abrir y abrí puertas que tú querías cerradas. Perdóname porque busqué protección donde no debía, porque la desesperación me hizo agarrar lo que tuve a la mano en lugar de esperar lo que tú tenías para mí. Hoy te entrego mi casa, cada cuarto, cada rincón, cada pared, te entrego a mi familia, a mis hijos, los que están cerca y los que se fueron, a mis nietos, los que me conocen y los que todavía no nacen. Te entrego este cuerpo cansado que me duele en lugares que no le cuento a nadie. Te entrego mis rodillas gastadas de tanto arrodillarme. Te entrego mi espalda que carga lo que ya no puede cargar. Te entrego mis noches y mi insomnio y mis 3 de la mañana. Si me despiertas en la madrugada, ya no voy a tener miedo. Voy a saber que eres tú, que quieres hablar conmigo a solas en la hora donde el mundo duerme y solo quedamos tú y yo. Señor, yo declaro sobre mi casa lo que dice tu palabra, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Yo declaro que ninguna arma forjada contra mi familia va a prosperar. Yo declaro que mis hijos serán enseñados por ti, Señor, y grande será la paz de mis hijos. Y yo declaro, con estas manos juntas y con estos ojos cerrados, que todo sábado tiene un domingo, que todo silencio tiene una respuesta, que toda piedra va a rodar. Y si mi hijo no ha vuelto, yo sé que no se perdió, se fue. Pero se fue con mi oración pegada a la espalda como una sombra que no se puede sacudir. Y las oraciones de esta madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Gracias, Señor, porque mientras yo lloraba creyendo que me habías olvidado, tú estabas trabajando. Gracias porque tu silencio no era abandono, era gestación. Gracias porque lo que estás preparando en lo secreto es más grande que todo lo que perdí en lo visible. Hoy elijo creerte, hoy elijo esperarte, hoy elijo descansar en tu silencio como la tierra descansó guardando a tu hijo, sabiendo que lo que sale de tus manos siempre sale vivo, siempre sale transformado, siempre sale con el poder de la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No abras los ojos todavía. Quédate un momento más con las manos en el pecho. Siente ese latido, deja que la oración se asiente, deja que las palabras que dijiste encuentren su lugar dentro de ti. No tengas prisa, el mundo puede esperar 30 segundos más. Tu teléfono puede esperar. La lista de pendientes puede esperar. Este momento entre tú y Dios no se repite. Ahora sí, abre los ojos. Ese cuerpo tuyo que está cansado, que le duelen las mañanas, que no responde como antes, que te recuerda cada día que el tiempo avanza, ese cuerpo no es una casa vieja que se está cayendo. Es un templo del Espíritu Santo. Y Dios no abandona sus templos. No los deja caer. No se muda cuando el techo gotea o las paredes se agrietan. Los sostiene, los restaura, los habita hasta el último día. Y el día que Dios decida llamarte a su presencia, no va a ser porque el templo se cayó, va a ser porque Dios decidió que ya era hora de llevarte a un templo mejor.
Pero mientras estés aquí, mientras respires, mientras ese corazón siga latiendo debajo de tus manos, Dios tiene propósito para ti. Y nadie, ni la enfermedad, ni la edad, ni el cansancio, ni el enemigo, puede cancelar un propósito que Dios no ha terminado. Esta semana quiero que hagas algo. 3 cosas concretas que van a cambiar el ambiente de tu casa. La primera, abre tu Biblia en el Salmo 91 y léelo en voz alta en cada cuarto de tu casa. Léelo despacio, como si le contaras a cada pared quién manda ahí. No lo leas corriendo ni murmurando. Léelo con la espalda derecha y la voz firme. Léelo en la cocina parada frente a la estufa donde se prepara el alimento que sostiene a tu familia. Léelo en la sala parada en medio donde tu familia se reúne. Léelo en el cuarto de tus hijos tocando la puerta con la mano abierta como quien bendice. Léelo en tu cuarto sentada en la orilla de tu cama, en el lugar donde tu cuerpo descansa y donde tu alma debería descansar también. Y si tienes un cuarto vacío, ese cuarto donde dormía un hijo que ya no está, entra ahí, siéntate en esa cama, pasa la mano por la almohada donde ya nadie duerme y di solamente su nombre. A veces la oración más poderosa por un hijo no tiene palabras, solo tiene su nombre dicho con amor en un cuarto vacío. Y Dios escucha eso más fuerte que 1000 sermones. La segunda, si hay algo en tu casa que no viene de Dios, algo que te dieron para protegerte, algo que te dijeron que pongas detrás de la puerta, cualquier objeto que te da una paz que tú sabes que no es de Dios, porque se acaba, cuando te acuestas, sácalo con calma, sin miedo, sin enojo. Como quien limpia un armario viejo y decide quedarse solo con lo que de verdad le sirve, y en su lugar pon la palabra. Un versículo escrito en un papel pegado en la puerta, el Salmo 91, impreso y puesto donde antes estaba lo otro. Que tu casa hable el idioma de Dios en cada rincón. La tercera, y esta es la más difícil. Si esta noche te despiertas a las 3 de la mañana, no tengas miedo. No prendas el teléfono, no busques distracción. Levántate, ve a la cocina, pon las manos sobre la barra y di, aquí estoy, Señor, ¿qué me quieres decir? Porque quizá no es el enemigo despertándote, quizá no es la ansiedad, quizá no es la presión alta ni la edad. Quizá es Dios diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a solas, en la hora donde nadie nos interrumpe, donde el teléfono no suena, donde los nietos no gritan, donde el mundo entero está dormido y solo quedamos tú y yo en la cocina. Las mejores conversaciones con Dios no pasan en la iglesia. Pasan en la cocina a las 3 de la mañana con los pies descalzos y la voz ronca. Hay una frase del profeta Isaías que dice que Dios llama a las estrellas por su nombre y ninguna falta. Si Dios se acuerda del nombre de cada estrella en un cielo que tiene más estrellas que granos de arena en todas las playas del mundo, ¿crees de verdad que se va a olvidar del tuyo? ¿Del de tu hijo? ¿Del de tu nieto que dice que no cree? ¿Del de esa persona por la que llevas años orando? Isaías dice algo todavía más fuerte. Dice que Dios te lleva esculpida en las palmas de sus manos, no escrita con tinta que se borra, no anotada en una libreta que se puede perder, esculpida, tallada, grabada en la piel de Dios como algo que no se puede borrar ni aunque pase el tiempo y cambie el mundo y todo lo que conoces desaparezca. Tú estás grabada en las manos de Dios. Y cada vez que Dios abre las manos para crear algo, para sostener algo, para mover algo, te ve a ti. Tu nombre está en cada cosa que Dios hace. Y quiero que esta noche, antes de dormirte, hagas algo que nunca has hecho. Pon la mano en la almohada, cierra los ojos y en lugar de pedirle algo a Dios, dile gracias. Gracias por el sábado, gracias por el silencio. Gracias por la oscuridad que no entendiste, pero que fue el vientre donde Dios estaba preparando tu domingo. Gracias por cada noche que te despertaste
a las 3 de la mañana, porque ahora sabes que no era el enemigo, era Dios buscándote en la hora más callada. Gracias por las manos cansadas, porque son las manos con las que Dios sostiene a tu familia. Gracias por las lágrimas, porque cada una fue una semilla que Dios recogió y que va a florecer en su momento. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada. Cuéntame en los comentarios cómo te sientes esta noche. No necesitas escribir mucho, una palabra basta. Lo que el Señor te puso en el corazón, déjalo ahí abajo, porque alguien más necesita leerlo esta madrugada. Y si conoces a una mujer que está viviendo su sábado santo, que siente que Dios se quedó callado, mándale este mensaje. No como un video más, como un abrazo, como decirle no estás sola. Tu domingo viene. Dios te bendiga, y si este mensaje tocó algo dentro de ti, quédate por aquí, porque lo que viene la próxima semana va a llevarte todavía más profundo. Si llegaste hasta aquí, si estás escuchando estas palabras en este preciso instante, es porque el Espíritu Santo te trajo. Hay algo que Dios quiere revelarte, algo que necesitas ver con ojos espirituales, porque hay personas a tu alrededor que no son lo que aparentan. Hay seres que caminan con rostro humano, que hablan con palabras suaves, que sonríen con los labios pero tienen el corazón lleno de tinieblas. Y hoy el Señor te va a enseñar a discernir, a identificar, a protegerte de esos demonios humanos que Satanás ha puesto en tu camino para destruirte, para robarte la paz, para contaminarte el espíritu y alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que te dejan agotado? ¿Por qué después de estar con ciertas personas sientes como si te hubieran drenado la energía, la alegría, la fe? ¿Por qué hay relaciones que en lugar de edificarte te destruyen, en lugar de levantarte te hunden? No es coincidencia, amado mío. La Biblia nos advierte claramente en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Entiendes lo que esto significa? Que el enemigo no siempre viene con cuernos y cola, no siempre llega gritando y mostrando su maldad. No, hermano. El diablo es astuto, es engañador, es mentiroso desde el principio. Y muchas veces usa personas, cuerpos humanos, rostros familiares, para infiltrarse en tu vida y destruirte desde adentro. Hay personas que son instrumentos conscientes o inconscientes de las tinieblas. Hay seres que, aunque respiran, aunque caminan, aunque hablan como tú y como yo, están completamente dominados por espíritus inmundos. Su misión es clara: sembrar confusión, generar dolor, destruir matrimonios, arruinar ministerios, contaminar hogares, robar sueños, matar la fe y hundir almas en la desesperación. Y si tú no tienes discernimiento espiritual, si no sabes identificar las señales que Dios te da, vas a terminar abrazando serpientes pensando que son palomas. Vas a terminar confiando en Judas pensando que es un amigo. Vas a terminar abriendo la puerta de tu casa, de tu corazón, de tu destino a un demonio con rostro humano. Y quiero que entiendas algo muy importante antes de continuar. Cuando hablo de demonios humanos, no estoy hablando de personas que simplemente te caen mal o con las que tienes diferencias. No estoy hablando de personas que se equivocan o que tienen defectos como todos. Estoy hablando de seres que tienen una naturaleza maligna operando en ellos, una maldad sistemática, un patrón de destrucción constante. Estoy hablando de personas que conscientemente o inconscientemente se han convertido en puertas de entrada del infierno en tu vida. Y la diferencia es clara cuando sabes qué buscar. Por eso hoy, con la autoridad que me da la palabra de Dios, voy a revelarte 3 señales claras, 3 marcas inconfundibles
que te van a ayudar a identificar cuando estás frente a un demonio humano. Y te pido que prestes atención, que abras tu espíritu, que dejes que el Señor ilumine tu entendimiento, porque esta enseñanza puede salvarte de años de dolor, de tragedias, de ataduras espirituales que te costarían lágrimas y sufrimiento. Dios te ama tanto que hoy te está dando ojos para ver lo invisible, oídos para escuchar lo que otros no escuchan, y sabiduría para discernir entre lo que viene de Él y lo que viene del infierno. La primera señal, hermano, la primera marca de un demonio humano es esta. Son personas que te roban la paz. Escúchame bien, la paz no se pierde por accidente. La paz no se va porque sí. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando estás en comunión con el Espíritu Santo, hay un fruto que se manifiesta de manera natural y ese fruto es la paz. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios es sobrenatural, es profunda, es inquebrantable. Pero cuando un demonio humano entra en tu vida, esa paz desaparece. ¿Cómo reconoces esto? Es simple. Hay personas que cada vez que llegan a tu vida traen drama, traen problemas, traen chismes, traen quejas, traen negatividad. No importa cuánto tú intentes ayudarlas, no importa cuánto tiempo les dediques, cuánto amor les des, cuántas veces ores por ellas, siempre, siempre, siempre están en caos. Y lo peor de todo es que ese caos te lo contagian a ti. Llegan con sus lenguas venenosas, con sus palabras envenenadas, con sus historias retorcidas, y poco a poco van sembrando dudas en tu mente, miedos en tu corazón, angustia en tu espíritu. Te hablan de problemas que ni siquiera son tuyos, pero después de 5 minutos con ellos te sientes como si el mundo se te viniera encima. Y mira, hermano, hay una diferencia entre alguien que está pasando por una prueba temporal y necesita tu apoyo, y alguien que vive en un estado permanente de caos y quiere arrastrarte a ese caos. Porque todos pasamos por valles, todos atravesamos desiertos, todos tenemos momentos difíciles, y en esos momentos necesitamos, hermanos, que nos levanten, que oren por nosotros, que nos extiendan la mano. Eso es bíblico, eso es amor, eso es comunidad. Pero hay personas que no quieren salir del valle, que se acomodaron en el desierto, que disfrutan del drama, que viven de la lástima, que se alimentan de la atención que reciben por sus problemas. Y esas personas son peligrosas porque no buscan solución, buscan compañía en su miseria. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y hay personas cuya lengua solo destila muerte. Hablan muerte sobre sus propias vidas, hablan muerte sobre sus familias, hablan muerte sobre sus circunstancias, y si no tienes cuidado, empezarán a hablar muerte sobre ti también. Te dirán que tus sueños son imposibles, que tus metas son inalcanzables, que tu fe es ingenua. Te llenarán de dudas, de miedos, de inseguridades. Y poco a poco, sin que te des cuenta, empezarás a pensar como ellos, a hablar como ellos, a vivir en el mismo nivel de mediocridad espiritual en el que ellos viven. Eso no es normal, hermano. Eso no es de Dios. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay paz, allí hay gozo. Pero donde está el espíritu inmundo, allí hay confusión, allí hay tormentos, allí hay opresión. Y hay personas que son portadoras de esa opresión, son canales del infierno. Y si tú no tienes cuidado, si no pones límites, si no cortas esas relaciones tóxicas, vas a terminar enfermo del alma, enfermo de la mente, enfermo del espíritu. Vas a terminar perdiendo tu comunión con Dios, porque tu atención va a estar puesta en los problemas de otros, en el veneno que otros trajeron a tu vida. La Biblia es clara en Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién andas, hermano? ¿Con quién te relacionas? ¿Quiénes son
las personas que tienen acceso a tu vida, a tu casa, a tu corazón. Porque te aseguro una cosa, si después de estar con alguien te sientes vacío, cansado, confundido, triste sin razón, angustiado sin causa, esa persona no está operando en el Espíritu de Dios. Esa persona está siendo usada por las tinieblas para robarte lo que Dios te ha dado. Y tú tienes que ser valiente, tienes que ser obediente, tienes que tomar la decisión de alejarte, de cortar, de cerrar puertas, aunque duela, aunque te cueste, aunque esa persona sea de tu propia familia. Porque hay algo que tienes que entender. Dios no te llamó a cargar con los demonios de otros. Jesús ya cargó con todo en la cruz. Tú no tienes que ser el salvador de nadie. Tu misión es cuidar tu espíritu, proteger tu paz, guardar tu corazón y caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Y si hay alguien que no te permite hacer eso, que constantemente te arrastra hacia abajo, que te roba la paz que Dios te dio, esa persona tiene que salir de tu vida. Punto. No hay negociación. No hay excusas. Tu paz vale más que cualquier relación. Tu comunión con Dios vale más que cualquier amistad. Y si tienes que caminar solo por un tiempo para preservar lo que Dios te dio, hazlo. Porque es mejor estar solo y en paz que acompañado y atormentado. La segunda señal de un demonio humano es esta. Son maestros de la manipulación. Escúchame con atención, porque esta es una de las tácticas más peligrosas del enemigo. Los demonios humanos no te atacan de frente, no llegan diciendo, vengo a destruirte. No, hermanos, son sutiles, son calculadores, son expertos en el engaño. Te seducen con palabras dulces, te conquistan con gestos amables, te envuelven con mentiras disfrazadas de verdad. Y cuando menos lo esperas, ya estás atrapado en sus redes, ya estás haciendo lo que ellos quieren, ya estás obedeciendo sus caprichos, ya estás viviendo según sus reglas. Estos seres tienen una habilidad diabólica para hacerte sentir culpable cuando no haces lo que ellos esperan. Te hacen sentir que eres tú el problema, que eres tú el egoísta, que eres tú el insensible. Tuercen la realidad de tal manera que terminas dudando de ti mismo, de tu percepción, de tu propia cordura. Te hacen creer que todo es tu culpa, que siempre estás equivocado, que nunca haces nada bien. Y poco a poco van destruyendo tu autoestima, tu confianza, tu identidad en Cristo. ¿Sabes cómo operaba la serpiente en el huerto del Edén? Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Qué hizo esa serpiente? Llegó a Eva con una pregunta aparentemente inocente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Ves la sutileza? La serpiente no llegó diciendo, desobedece a Dios. No, llegó plantando una duda, distorsionando la palabra, manipulando la verdad. Y Eva cayó y con ella cayó toda la humanidad, porque la manipulación es el arma favorita del diablo. Y hoy, hermano, hoy hay personas que operan exactamente igual, te cuestionan las cosas buenas que Dios ha puesto en tu vida, te hacen dudar de tu llamado, de tu ministerio, de tu matrimonio, de tus decisiones, te llenan la cabeza de y sí, de pero, de tal vez deberías, de yo que tú. Y si no tienes fundamento en la palabra, si no tienes una relación sólida con Dios, vas a terminar cayendo en sus trampas. Vas a terminar tomando decisiones que no son de Dios, siguiendo caminos que no son tuyos, perdiendo oportunidades que el Señor preparó para ti, todo porque alguien te manipuló con sus palabras envenenadas. Y mira cómo funciona esta manipulación en la práctica. Primero te conquistan, te dan atención, te hacen sentir especial, te adulan, te dicen todo lo que quieres escuchar, te hacen creer que eres lo más importante para ellos, que nadie te entiende como ellos, que nadie te valora como ellos. Y tú, con el corazón abierto, con buena fe, empiezas a confiar, empiezas a compartir, empiezas a abrirte, les cuentas tus sueños, tus miedos, tus debilidades, tus secretos,
y ellos guardan cada palabra, archivan cada información, esperando el momento perfecto para usarla en tu contra. Después viene la fase de control. Poco a poco empiezan a aislarte de las personas que verdaderamente te aman. Te dicen que tus amigos no son buenos para ti, que tu familia no te comprende, que tu pastor te está manipulando, que tu pareja no te merece. Van sembrando cizaña, van creando división, van levantando muros entre tú y las personas que Dios puso en tu vida para protegerte. Y cuando ya estás aislado, cuando ya solo confías en ellos, cuando ya dependes emocionalmente de su aprobación, ahí es cuando te tienen exactamente donde te querían. Vulnerable, solo, controlable. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay gente que se viste de oveja, que habla como oveja, que actúa como oveja, pero por dentro son lobos. Y su objetivo es devorar, destruir, despedazar. Y tú tienes que pedirle a Dios discernimiento. Tienes que pedirle que te muestre quién es quién, que te revele las intenciones ocultas, que te abra los ojos para que veas más allá de las apariencias. ¿Cómo identificas a un manipulador? Fácil. Son personas que siempre quieren tener el control, siempre quieren que las cosas se hagan a su manera. Si tú no haces lo que ellos quieren, se enojan, te castigan con su silencio, te hacen sentir mal, te amenazan con abandonarte. Son expertos en hacerte sentir que los necesitas, que sin ellos no puedes, que sin su aprobación no vales. Y eso, hermano, eso es brujería emocional. Es control del alma. Es esclavitud disfrazada de amor. Otra característica de los manipuladores es que nunca asumen responsabilidad por sus actos. Siempre tienen excusas, siempre culpan a otros, siempre se hacen las víctimas. Si les confrontas, tuercen la conversación y terminan haciéndote sentir que tú eres el malo, que tú eres el que está atacando, que tú eres el insensible. Usan tus propias palabras en tu contra, sacan de contexto lo que dijiste, distorsionan los hechos hasta que ya no sabes qué es real y qué es mentira. Y eso, hermano, eso es gaslighting, eso es abuso psicológico, eso es una táctica del diablo para destruir tu mente. Y Dios te dice hoy, despierta, rompe esas cadenas, sal de esa prisión, porque Cristo te hizo libre y para libertad fuiste llamado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No permitas que nadie te ponga un yugo que Dios no puso. No permitas que nadie te controle, te manipule, te maneje como si fueras una marioneta. Tú eres hijo de Dios, tú eres propiedad de Cristo. Tú respondes ante Él y ante nadie más. Y la tercera señal, hermano, la tercera marca inconfundible de un demonio humano es esta. Celebran tus caídas y se incomodan con tus victorias. ¿Alguna vez has notado que hay personas que cuando estás bien, cuando te va bien, cuando Dios te bendice, de repente se alejan, de repente se ponen raros contigo, de repente te critican, te juzgan, te señalan? Pero cuando caes, cuando te equivocas, cuando pasas por un valle, ahí están, ahí aparecen. No para levantarte, no para animarte, sino para regodearse en tu dolor, para recordarte tus errores, para hundirte más. Eso, amado mío, eso no es amor, eso es envidia, eso es odio, eso es la naturaleza del diablo manifestándose a través de carne y hueso, porque el diablo es enemigo de tu destino. El diablo odia ver que Dios te prospera, que te bendice, que te levanta, que te usa, y cuando no puede detenerte directamente, usa a personas cercanas a ti para desanimarte, para desalentarte, para hacerte creer que no mereces lo que Dios te está dando. Mira lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama,
pero importunos los besos del enemigo. Un verdadero amigo, un verdadero hermano en la fe, te va a confrontar cuando estés mal, pero siempre para restaurarte, para edificarte, para levantarte. Pero el enemigo disfrazado de amigo te va a adular cuando estés en pecado, te va a aplaudir cuando estés en desobediencia, te va a dar la razón cuando estés equivocado, porque su objetivo no es tu bien, es tu destrucción. ¿Conoces la historia de Job? Ese hombre justo, temeroso de Dios, próspero, bendecido, y cuando el enemigo lo atacó, cuando todo se vino abajo, ¿quiénes fueron los primeros en llegar? Sus amigos. ¿Pero qué hicieron esos amigos? ¿Lo consolaron, lo levantaron, oraron por él? No. Lo acusaron, lo juzgaron. Le dijeron que seguramente había pecado, que seguramente Dios lo estaba castigando, que seguramente se merecía todo lo que le estaba pasando. Esos no eran amigos. Eran instrumentos del enemigo para hundir más a Job en su dolor. Y hoy, hermano, hoy tienes que identificar quiénes son los Jobs en tu vida. Quiénes son los que cuando tú subes, ellos bajan la mirada. Quiénes son los que cuando Dios te abre puertas, ellos empiezan a buscar tus defectos. Quiénes son los que cuando tú brillas, ellos tratan de apagar tu luz con sus palabras negativas, con sus comentarios envenenados, con sus miradas de desprecio. Esas personas no están contigo. Esas personas están en tu contra. Y lo peor de todo es que muchas veces están tan cerca que ni siquiera sospechas que son enemigos. La envidia es un demonio poderoso, hermano. Es un espíritu que corrompió a Lucifer y lo hizo caer del cielo. Es el mismo espíritu que hizo que Caín matara a Abel. Es el mismo espíritu que hizo que los hermanos de José lo vendieran como esclavo. Es el mismo espíritu que hizo que Saúl persiguiera a David para matarlo. Y ese mismo espíritu opera hoy en personas que dicen amarte, pero que en su corazón te detestan porque Dios te está prosperando y a ellos no. Y déjame decirte cómo se manifiesta esa envidia en la vida práctica. Cuando tú compartes una buena noticia, ellos responden con indiferencia o con un qué bueno, frío y vacío. Cuando logras algo importante, en lugar de felicitarte genuinamente, minimizan tu logro o inmediatamente empiezan a hablar de ellos mismos. Cuando Dios te bendice financieramente, empiezan a hacer comentarios sobre el dinero, sobre el materialismo, sobre cómo las cosas terrenales no importan. Cuando tú avanzas en tu ministerio, empiezan a criticar tu doctrina, tu forma de predicar, tus métodos. Siempre encuentran algo negativo que decir. Siempre tienen un pero. Siempre logran empañar tu alegría con sus palabras tóxicas. Y lo más peligroso, hermano, es que muchas veces estas personas están dentro de tu propia familia, dentro de tu propia iglesia, dentro de tu propio círculo íntimo. Son personas que conoces de años, que oras con ellas, que compartes con ellas, pero en secreto, en su interior, te tienen envidia, te miran con resentimiento, desearían tener lo que tú tienes, ser lo que tú eres, lograr lo que tú has logrado, y como no pueden, como no están dispuestos a pagar el precio que tú pagaste, como no tienen la disciplina, la fe, la obediencia que tú tienes, deciden que si ellos no pueden subir, tú tampoco vas a subir. Deciden jalarte hacia abajo. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia no solo destruye al envidioso, también destruye a quien es objeto de esa envidia si no te proteges. Porque la envidia genera maldiciones, genera palabras negativas, genera brujería. Y si tú no te blindas espiritualmente, si no te cubres con la sangre de Cristo, si no oras y vigilas, esas maldiciones van a intentar detenerte, van a intentar bloquear tus bendiciones, van a intentar sabotear tu destino. ¿Qué hacer con estas personas? Aléjate. Ora por ellas, bendícelas, perdónalas, pero aléjate, porque no puedes llevar a la cumbre a quien no quiere que llegues allá.
No puedes compartir tus sueños con quien desea que fracases. No puedes confiar tus planes a quien celebra tus caídas. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, hermano, protege tus sueños. Cuida a quien le cuentas lo que Dios te está diciendo, porque no todos tienen la capacidad espiritual de alegrarse con tus victorias, no todos tienen la madurez de celebrar tus logros, y si compartes tus perlas con los cerdos, te van a pisotear y luego se van a volver contra ti. Ahora bien, hermano, después de todo esto que hemos hablado, después de todas estas señales que Dios nos ha revelado, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos blindamos espiritualmente para que los demonios humanos no nos toquen, no nos dañen, no nos desvíen del camino? Porque no basta con identificar el peligro, hay que actuar, hay que tomar autoridad, hay que vivir bajo la cobertura y la protección del Altísimo. Primero, desarrolla una relación íntima con Dios. No hay protección más grande, no hay escudo más poderoso, no hay armadura más efectiva que la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Salmo 91, versículo 1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú vives en la presencia de Dios, si tú oras todos los días, si tú lees su palabra, si tú adoras, si tú le buscas con todo tu corazón, te conviertes en intocable. El enemigo puede rugir alrededor tuyo, pero no puede tocarte. Puede enviar a sus demonios humanos a tu vida, pero no van a poder hacerte daño porque estás cubierto por la sangre de Cristo. Y cuando hablo de una relación íntima con Dios, no estoy hablando de religión. No estoy hablando de ir a la iglesia los domingos y ya. Estoy hablando de buscar a Dios en lo secreto, de madrugar a orar, de ayunar, de leer la Biblia no como un deber, sino como un deleite. Estoy hablando de cultivar una vida de adoración, de gratitud, de dependencia total de Él. Porque cuando tú conoces a Dios íntimamente, cuando tú experimentas su presencia, cuando tú pruebas de su amor, ya nada de este mundo puede satisfacerte, ya nadie puede manipularte, ya ningún demonio humano puede engañarte, porque tú conoces la voz de tu pastor y la voz de extraños no seguirás. Segundo, pídele a Dios discernimiento espiritual. No confíes en tu propia percepción. No te dejes engañar por las apariencias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tienes que probar, tienes que discernir, tienes que pedirle al Señor que te muestre quién es quién, que te revele las intenciones ocultas, que te abra los ojos para que veas lo que está detrás de las sonrisas, de las palabras, de los gestos. Y cuando Dios te muestre algo, cuando el Espíritu Santo te alerte, cuando sientas esa incomodidad en tu espíritu, no lo ignores, actúa, toma decisiones, corta relaciones, cierra puertas, aunque duela, aunque cueste, aunque otros no entiendan. El discernimiento espiritual es un don del Espíritu Santo que está disponible para todos los hijos de Dios. No es algo exclusivo de pastores o profetas. Tú puedes pedirle a Dios que te dé discernimiento y Él te lo va a dar. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere que tú tengas discernimiento. Dios quiere que tú sepas distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que viene de Él y lo que viene del enemigo. Tercero, rodéate de personas que te impulsen hacia arriba, no hacia abajo. Busca amistades que te edifiquen, que te animen, que oren contigo, que te desafíen a ser mejor, que celebren tus victorias como si fueran suyas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Esa es la naturaleza del reino de Dios, esa es la esencia de la verdadera hermandad.
Si tienes personas así en tu vida, cuídalas, valóralas, protege esas relaciones, pero si no las tienes, pídele a Dios que te las envíe. Pídele que te conecte con gente de propósito, con gente de fe, con gente que camine en la misma dirección que tú. Y no tengas miedo de estar solo por un tiempo mientras Dios limpia tu círculo. Hay temporadas en la vida donde Dios te llama al desierto, te llama a la soledad, te llama a estar solo con Él para prepararte para lo que viene. Y en esas temporadas es donde Dios te revela cosas que no podría revelarte en medio del ruido, en medio de las multitudes, en medio de las relaciones superficiales. Es en el desierto donde Moisés conoció a Dios. Es en el desierto donde David fue formado como rey. Es en el desierto donde Juan el Bautista fue preparado para su ministerio. Y es en el desierto donde tú vas a descubrir quién eres realmente en Cristo, sin las influencias de otros, sin las opiniones de otros, sin las expectativas de otros. Y cuarto, vístete de toda la armadura de Dios todos los días. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Ponte el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y ora sin cesar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tú no peleas en el Espíritu, si tú no te blindas con la armadura de Dios, vas a ser vulnerable. Vas a ser presa fácil del enemigo. La armadura de Dios no es opcional, hermano. Es un requisito para sobrevivir en este mundo espiritual, porque cada día que te levantas hay una batalla. Cada día que sales de tu casa estás entrando en un campo de guerra. Y si no estás preparado, si no estás protegido, si no estás cubierto, vas a ser herido, vas a ser atacado, vas a ser derrotado. Pero si tú te vistes de toda la armadura de Dios, si tú te paras firme en la fe, si tú resistes al diablo, él huirá de ti. Santiago capítulo 4, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y quiero que entiendas algo. La armadura de Dios no te la pones una sola vez y ya. No es como bautizarte y olvidarte. La armadura de Dios es algo que tienes que ponerte todos los días, todas las mañanas, antes de empezar tu día. Tienes que declarar verbalmente, con autoridad, con fe, que estás cubierto por la sangre de Cristo, que ningún arma forjada contra ti prosperará, que el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, que estás protegido por el poder del Altísimo. Y cuando tú haces eso consistentemente, cuando tú vives en esa conciencia espiritual, te vuelves peligroso para el infierno. Te vuelves una amenaza para las tinieblas. Te vuelves un instrumento poderoso en las manos de Dios. Hermano, hermana, hoy Dios te abrió los ojos. Hoy te reveló cosas que estaban ocultas. Hoy te dio señales claras para que identifiques a los demonios humanos que están alrededor tuyo. Ahora la decisión es tuya. Ahora tienes que elegir. ¿Vas a seguir permitiendo que te roben la paz? ¿Vas a seguir dejando que te manipulen? ¿Vas a seguir relacionándote con gente que celebra tus caídas y envidia tus victorias? ¿O vas a levantarte con autoridad, con valentía, con determinación y vas a poner orden en tu vida? No es fácil, lo sé. Duele cortar relaciones, duele alejarte de personas que pensabas que eran tus amigos, que eran tu familia. Pero si esas personas están impidiendo que llegues a donde Dios quiere llevarte, si están contaminando tu espíritu, si están opacando tu luz, tienes que soltarlas. Tienes que confiar en que Dios tiene algo mejor para ti. Tienes que creer que Él va a llenar esos espacios vacíos con gente correcta, con personas que verdaderamente te amen, que verdaderamente te valoren, que verdaderamente quieran verte triunfar. Y quiero que sepas algo importante. Cuando tú empiezas a poner límites, cuando empiezas a alejarte de personas tóxicas, cuando empiezas a priorizar tu paz y tu salud espiritual,
No todos van a entender. Habrá gente que te va a criticar, que te va a llamar orgulloso, que te va a acusar de creerte mejor que otros. Pero no importa. No es tu trabajo hacer que otros entiendan las decisiones que Dios te está guiando a tomar. No tienes que dar explicaciones. No tienes que justificarte. Simplemente obedece. Simplemente haz lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Porque al final del día, tú no vas a dar cuentas a los hombres, vas a dar cuentas a Dios. Quiero que ahora mismo, donde quiera que estés, hagas una pausa, guarda silencio, cierra los ojos si puedes y permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Deja que Dios te muestre quiénes son esas personas que tienes que soltar, quiénes son esos demonios humanos que has estado cargando sin saberlo, y toma la decisión hoy. Hoy es el día, no mañana, no la próxima semana, hoy. Porque cada día que pasa con gente tóxica en tu vida es un día perdido, es un día que le robas a tu destino, es un día que desperdicias en relaciones que Dios nunca ordenó. Ora conmigo en este momento. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante ti con el corazón abierto, con el espíritu humillado. Te pido perdón por haber permitido que personas incorrectas tuvieran acceso a mi vida, a mi corazón, a mis sueños. Te pido que me perdones por haber ignorado las señales que me diste, por haber justificado lo injustificable, por haber tolerado lo intolerable. Hoy, Padre, hoy rompo toda atadura, hoy corto todo lazo del alma con personas que me roban la paz, que me manipulan, que celebran mis caídas. Hoy decreto que esas relaciones tóxicas salen de mi vida en el nombre de Jesús. Hoy me cubro con la sangre de Cristo y declaro que ningún demonio humano, ninguna estrategia del infierno, ningún plan del enemigo va a prosperar contra mí. Dame discernimiento, Padre. Dame sabiduría. Dame valentía para tomar las decisiones que tengo que tomar. Y envíame gente correcta, gente de propósito, gente que me impulse hacia arriba, hacia ti, hacia mi destino. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, este mensaje no llegó a ti por casualidad. Dios está obrando en tu vida en este preciso momento. Está limpiando, está purificando, está preparándote para lo que viene. Y lo que viene es grande. Pero para entrar en lo nuevo tienes que soltar lo viejo. Para recibir las bendiciones de Dios tienes que vaciar tus manos de las cosas que no son de Él. Y eso incluye personas. Sí, personas. Porque no todo el que camina contigo debe llegar contigo a tu destino. Hay gente que Dios puso en tu vida para una temporada específica, para enseñarte algo, para fortalecerte en algo, para ayudarte a cruzar cierta etapa. Pero cuando esa temporada termina, cuando ya aprendiste la lección, cuando ya cruzaste ese río, esas personas tienen que irse. Y si tú te aferras a ellas, si tú intentas mantenerlas en tu vida cuando Dios ya les dio salida, lo único que vas a lograr es retrasar tu próximo nivel. Vas a estancarte, vas a vivir en el pasado, vas a perder el momentum que Dios te está dando para avanzar. Y hay otras personas que nunca debieron estar en tu vida, que llegaron por tu propia voluntad, no por la voluntad de Dios. Que tú abriste puertas que debieron permanecer cerradas, que tú confiaste cuando debiste haber discernido, y ahora estás pagando las consecuencias. Pero hoy es el día de la liberación, hoy es el día en que recuperas tu autoridad. Hoy es el día en que cierras esas puertas que nunca debieron abrirse. Hoy es el día en que le dices al enemigo, basta, no más, hasta aquí llegaste, de aquí no pasas. Mi vida, mi familia, mi destino están bajo la protección de Dios y nadie, absolutamente nadie, tiene permiso de entrar sin la aprobación del Altísimo. Dios te ama. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios quiere prosperarte, bendecirte, levantarte, usarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pero tienes que hacer tu parte.
Tienes que guardar tu corazón, tienes que proteger tu espíritu, tienes que caminar con sabiduría y tienes que confiar en que Él nunca, nunca, nunca te va a dejar solo. Porque Él prometió en Hebreos capítulo 13, versículo 5, no te desampararé ni te dejaré. Aunque todos te fallen, aunque todos te abandonen, aunque todos se vayan, Dios permanece. Dios está contigo y Dios es más que suficiente. Y quiero que sepas que cuando tú tomas estas decisiones difíciles, cuando tú eliges obedecer a Dios, aunque duela, aunque te cueste, aunque no entiendas todo, Dios se mueve a tu favor de maneras sobrenaturales. Él te respalda, Él te protege, Él te vindica, Él pelea tus batallas. Y esas personas que te tenían envidia, esas personas que celebraban tus caídas, esas personas que intentaban manipularte, van a ver con sus propios ojos cómo Dios te levanta, cómo te prospera, cómo te bendice más de lo que jamás pudieron imaginar. Y se van a arrepentir de haberte subestimado, se van a lamentar de haber sido instrumentos del enemigo en tu contra. Así que levanta tu cabeza, seca tus lágrimas, recupera tu autoridad, porque eres hijo del Rey, eres heredero de promesas, eres templo del Espíritu Santo. Y nada, absolutamente nada, ni nadie puede detenerte cuando caminas bajo la cobertura de Dios. Los demonios humanos pueden intentar frenarte, pero no pueden. El infierno puede conspirar contra ti, pero no va a prosperar. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y esa es la verdad que te hace libre. Esa es la verdad que te da paz. Esa es la verdad que te lleva a la victoria. Camina con discernimiento, camina con autoridad, camina con fe. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo comienzo. Y hoy Dios te dice, adelante. El reino te necesita fuerte, te necesita libre, te necesita en tu lugar. Así que no pierdas más tiempo con lo que te distrae. Enfócate en lo que importa y confía. Confía en que Dios nunca falla, que Dios siempre cumple y que lo mejor de tu vida está por venir. Lo mejor está adelante. Las mejores victorias están por manifestarse. Las mejores bendiciones están por llegar, porque Dios tiene cosas preparadas para ti que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.